les platicamos que andamos aquí en Cuernavaca, las dos. Entonces, pues de repente llega la señal y, por ejemplo, aquí en su casa, vivimos en la zona norte, hay una tormenta en estos momentos, ya se imaginarán el, Ya. la, lo que pasa. Pero bueno, Nayeli, Ya estoy aquí de nuevo, ya ¿verdad? sí, ya estamos otra vez Ah, bueno. conectadas las dos. Nos Sí, estabas platicando em, sobre la ay, cartonera, de cómo pues aprendiste con tu papá a encuadernar, ¿no? Y cómo se fue haciendo esta fusión entre lo que tú conocías y conocían tus compañeras y compañeros. sí, entonces, bueno, la verdad es que llegó un momento dado en que teníamos que ocuparnos nosotros de, pues, de toda la parte de editar y también teníamos, por fortuna, compañeros con quienes publicamos el segundo libro, que eran de otra editorial, que también estaban muy cercanos a nosotros por la cuestión de la Casona Spencer. Y comenzamos, uno de ellos comenzó a enseñarme a utilizar un programa de software libre que se utiliza para editar libros. Entonces, y era lo que empecé a hacer. Entonces empecé a aprender y realmente pues fue un poco hasta la parte autodidacta, ¿no? De aprender este software para poder armar los libros, hacer toda la edición del libro. Y ya así me lancé a hacerlo, ¿no? Entonces realmente diría, no hubo una motivación profesional para hacerlo, pero sí una motivación en el sentido de que pues era una oportunidad de aprender cosas diferentes, cosas nuevas, de conocer pues una manera de trabajar que nunca había hecho y además después de un tiempo también lo que empezó a pasar fue que debe haber sido como al medio año, comenzamos a hacer las portadas ya no como se habían empezado a pensar en un momento que era, ¿qué artistas nos van a echar la mano para hacer estas portadas? Y repartíamos los cartones y que ellos hicieran las portadas, sino que se comenzó a formar el colectivo que llegó a la Casona Spencer eventualmente y entonces empezamos a reunirnos los sábados a trabajar. Entonces así la invitación, ay, vamos a pintar portadas, y vengan, ¿no? Entonces comenzaron a llegar y realmente es un proyecto muy bonito porque hay muchos compañeros, algunos artistas, otros no artistas, que llegan los sábados con quienes platicamos y con los que hemos formado, pues lo que digo, ¿no? Por eso me gustó la parte del colectivo, un colectivo muy bonito, muy importante y hasta cierto punto somos como una gran familia, ¿no? Y eso fue porque, pues sí, la gente se empezó a animar, empezó a querer, pues, digamos, sí, eh, echar la mano, trabajar y todo. Y la verdad es que pues, hemos hecho ya con ellos más de 80 libros porque tenemos algunos con varias ediciones. Entonces sí fue, entonces realmente este, fue eso. Primero creo que yo, sobre todo el deseo de aprender algo más, ¿no? Y luego ya, pues realmente lo que nos ha motivado mucho son justamente todos los colaboradores que están ahí los sábados, que nos vemos, a veces no nos vemos, pero ahí están preguntando, nos extrañamos, nos vemos para otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces sí, esa es como la parte también medular del asunto. Ok, muchas gracias, Nayeli. Y les comentábamos hace ratito, voy a hacer un pequeño paréntesis para las personas que se están uniendo. Nayeli, aparte de estar en el Consejo Cartonero y ser editora desde el 2008, como nos platicó en el live anterior que nos tuvimos que desconectar por algunas cuestiones técnicas de ambas, pues bueno, también es profesora en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM y doctora en Biotecnología y Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Estamos platicando justamente sobre la cartonera y la creación de colectividad desde una editorial. ¿Y de qué manera la editorial independiente que ustedes han integrado nos permite construir contextos sociales distintos a los actuales? ¿Cómo? Pues yo creo que es mucho esa cuestión del comunicar, ¿no? Del estar juntos, justamente de ese colectivo que se ha formado. En algún momento dado, me acuerdo en algunas de estas, pues de pronto la gente, el fenómeno de las cartoneras ha llamado mucho la atención en el mundo, hay muchísimas cartoneras, y entonces de pronto te encuentras con gente que viene a platicar, básicamente en términos de estudiar el fenómeno, como se suele decir, aunque no estamos de acuerdo que se llame el fenómeno, este,
pero, por ejemplo, justamente alguien nos preguntaba que cómo era en ese momento, que cómo era la contribución para, pues, tener, sobre todo, la contribución decían, o más que la contribución, cómo era en esto del contexto de tanta violencia en México, ¿no? O sea, que cómo lo veíamos. Y que si teníamos que digamos, que nuestro trabajo, si tenía que ver algo con ello. Entonces, bueno, o sea, son cosas que no se piensan cuando uno hace las cosas, no siempre piensa, voy a hacer esto para tal cosa, ¿no? Realmente, como decía, aquí nos unió hasta cierto punto la casualidad de, pues, de que varios estaban editando, de que hacíamos fotografía, de los amigos artistas, etcétera. Pero creo que el hecho de que nos hayamos juntado y que hemos permanecido juntos ya por tantos años, como decía yo, haciendo ese colectivo, ese acompañamiento, ¿no? Porque nos acompañamos de muchas maneras, o sea, nos acompañamos los sábados trabajando, platicando, contando las cuitas de cada quien, contando pues también lo que pasa en el alrededor, en la ciudad, a veces las cuestiones políticas, a veces las cuestiones sociales, a veces los chismes, si quieres verlos así, pero Ujú. todo eso hace que al final de cuentas vayas construyendo ese tejido con los demás. Entonces nos hemos acompañado, ¿no? De pronto, por ejemplo, Víctor, que allá creo que anda Katia, su hija, Víctor Goches, pues lo pone una exposición y vamos, ¿no? No sé quién hace tal cosa y ahí vamos, ¿no? Hace 15 días hubo una lectura de poesía uno de los compañeros y todos dijimos, nos vamos a quedar para estar con él en la lectura de poesía que es más tarde. Entonces es algo que va construyendo este acompañamiento y esta colectividad. Entonces sí pues es eso básicamente, ¿no? Vas construyendo, pues con algunos de ellos ya teníamos amistad previa a la cartonera, con algunos más la fuimos construyendo a partir de la editorial. Y entonces es eso, ¿no? Se convierte en el estar juntos, en poderse comunicar. Entonces, o sea, es algo que permite que hayamos construido esa comunidad también aquí en Cuernavaca, ¿no? Que nos conocen, la gente sabe que estamos ahí en la casona, hay gente que de pronto llega a ver qué estamos haciendo. Entonces, realmente, creo que a veces es difícil pensar el que no nos vamos a ver, ¿no? Por alguna razón, porque finalmente se ha convertido para nada en una rutina, pero sí como en como diría, como en algo que queremos hacer, ¿no? De hecho, cuando hemos por alguna razón no estado, ya sea por algún viaje, por alguna otra razón, pues de pronto ha sido así como el extrañarse. Y de hecho ahorita en la pandemia, con todo el encierro, pues un tiempo del año pasado no nos vimos y era así como el extrañarnos, el no saber qué estaba pasando. Bueno, de alguna manera, pero de pronto nos llamaban por teléfono y al final decidimos que había que reunirse aunque fuera por internet y llegó un momento dado en que los sábados nos sentábamos frente a la computadora o al teléfono todos a unirnos vía una conferencia Zoom, platicar, pintar, estar en el chisme, qué ha pasado, qué has hecho, cómo has estado, ¿no? Y ya en cuanto nos pudimos reunir, fue, sí, vamos, 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 ¿no? Y así lo hemos hecho, porque creo que sí pues hace esa falta, esa cercanía con el otro ser, ¿no? Insisto, tenemos tiempo acompañándonos y ya somos así como, pues muy, muy cercanos todos. Digo, hay Pues también sí. conflictos y todo, como en todos lados, ¿verdad? Pero al final de cuentas se acompaña de ese colectivo que se formó. Y, en este, y cómo se han ido vinculando y todo, ¿tú crees que el hecho de estar trabajando desde el arte les ha permitido como otra visión de convivencia en lo colectivo? Pues yo creo que sí, porque una cosa que tiene el arte es que te permite también plasmar tu pensamiento, plasmar tus unidades de una manera diferente a que lo que es solamente la parte, digamos, bueno, en el arte me refiero en este caso el pintar y todo, solo la cuestión del hablar, ¿no? Digo, cuando uno viene de la academia, de pronto es así, no es que sea cuadrado, porque tampoco en la academia es el cuadrado, ¿no? También hay mucha imaginación, sobre todo en la parte de la ciencia, hay mucha imaginación, muchas cosas que uno tiene que estar creando, observando, pensando. Pero sí creo que esta cuestión del arte permite que plasme las cosas de una manera diferente y que te vuelvas también, digo, es como redundante, pero que te vuelvas más creativo. Y digo esto porque, bueno,
inclusive hay gente que es pintor, que sabe hacer las cosas de una manera o sea, que tiene una técnica, que trabaja, que te quedas, órale, ¿cómo hiciste esto, no? Y hay compañeros que realmente no lo son, o sea, tenemos un compañero que es sociólogo y que le gusta llegar y de pronto dice, ya vine, ya pinté algo, ya me voy, casi casi ya tengo mi terapia, ¿no? Pero al final de Ajá. cuentas es gente que comienza desde, digamos, su falta inclusive de habilidad manual, comienza a hacer cosas que antes no hacía. Y eso es interesante, ¿no? Porque te permites, o sea, te permites hacer cosas que no hacías antes. O sea, el hecho Ajá. de llegar, sentarte un rato a pintar frente a un cartón, usar los acrílicos, los pinceles, preguntarle al otro cómo hago esto, cómo se obtiene el color café, cómo le hago para tener naranja, ¿no? Que a veces puede parecer muy obvio a ciertas, cuando estás de alguna manera habituado, aunque no tengas una gran habilidad. Yo no tengo mucha habilidad para pintar, por ejemplo, ¿no? Sé mezclar colores a lo mejor porque me gusta ver imágenes, ir a museos y todo, ¿no? Pero cuando a la otra habilidad por lo parte de convivir con el otro, de platicar, de que te diga, sí, mezcla esto, mezcla lo otro, mira, ¿por qué no le pones un puntito aquí? Con eso te va a quedar mejor. Toda esa parte de convivencia, pues creo que sí hace que las cosas se expresen de manera diferente y aprendas a expresar. Vamos como a platicarles, primero, pues, ¿por qué invitamos a Nayeli? ¿Por qué si estamos hablando de culturas de paz? ¿Por qué hablar de la cartonera, de esta visión artística, ¿no? Artesanal. Pues bueno, es para que empecemos a ver también otras maneras de integrarnos. El ver una cartonera que ya tiene este tiempo junta, con todas y todos los artistas, voluntarios, como nos decía Nayeli, que ya estas son una familia, ¿no? Creo que todos estos aspectos nos llevan también a ver formas de convivir que sí se pueden y que son duraderas. Algo que me gustó mucho de lo que decías, Nayeli, como esta parte de los conflictos, ¿no? Y que si el convivir, que la plática. Y pues bueno, somos distintas y distintos, entonces el hablarnos, el hacer algo en común, nos lleva a tener estos vínculos más significativos. Hay un autor que nos gusta mucho aquí en JIE, que se llama Díaz Loving, que habla sobre los engranajes, ¿no? Que podemos tener en las relaciones sociales. Y pues bueno, también Nayeli, ahorita si nos puedes platicar un poco, déjenme platicarles que la cortonera es sin fines de lucro, entonces ellas y ellos hacen los diseños, hacen las ediciones, y pues bueno, a lo mejor hay veces que sí pueden llegar a tener algún tipo de retribución monetaria, pero también lo hacen mucho por el sentido de de brindar espacios, en este caso un libro, que llegue a las y los lectores, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poquito de esto, Nayeli, de cómo este colectivo se transformó, nos platicabas en el live anterior, que ya lo pusimos en la página de JI, lo van a poder ver al ratito. Entonces, si nos pudieras platicar de esto, ¿por qué sin fines de lucro la cartonera? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No, porque muchas personas dirán, ay, ¿por qué? Pues fíjate Ajá. ya no sé, me siento rara porque digo, el Instagram es para mí un descubrimiento. Solo lo usaba para subir fotitos. Entonces ahorita así como, Sí, sí, sí. bueno, la verdad es que nunca, o sea, una editorial independiente realmente es muy difícil en principio que viva de sus ventas, ¿no? Que viva de sus ventas. Ujú. Hay gente que los hace, ¿no? Y hay gente que cobra que le cobra a la gente por publicar. O sea, si tú eres un autor que quiere publicar en una editorial independiente, inclusive te cobran. Nosotros desde el principio dijimos, bueno, no tiene por qué ser así, ¿no? No tenemos por qué cobrar. De hecho, nunca ni siquiera creo que nos pasó por la cabeza que se podría cobrar, o sea, a los autores. Más bien dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos difundir la obra. Queremos difundir la obra de los autores y bueno, que está acompañada por hermosas ilustraciones que hacen los compañeros, bueno, las portadas.
pero lo único que queremos es que la cartonera pues pueda sobrevivir en el sentido de que se mantenga y que con las ventas de los libros podamos hacer más libros. Entonces realmente pues no es en ese sentido, decimos, es sin fines de lucro porque no se gana, ¿no? No se gana. Realmente el trabajo que dan los compañeros, el trabajo que damos nosotros mismos se hace pues básicamente porque nos parece, valga la palabra, divertido, ¿no? Nos divertimos, aprendemos, y entonces, y además es eso, ¿no? Se ayuda a difundir la obra. Claro, los libros se venden, sí, sí se venden porque hay que recuperar, se le da una parte a los autores, digamos, es como parte de las regalías, que en otra editorial sería a lo mejor en dinero, nosotros la damos en libros, se le dan libros a cada uno de los colaboradores, que no siempre los recogen, pero se les dan libros a los colaboradores. Algunos de estos libros también se van a algunas colecciones o bibliotecas. Bueno, y lo que se vende sirve sobre todo pues para pagar los gastos del libro y de los otros libros que vienen y para también ayudar a difundir, porque es mucho eso, difundir la obra, ¿no? La obra literaria. Y entonces en este caso, por ejemplo, pues si tenemos que ir a una feria de libro, pues hay que moverse. Entonces lo que básicamente se utiliza para pagar el transporte, para pagar la feria, porque si hay ferias en las que te cobran el espacio, bueno, muchas ferias te cobran el espacio. Entonces básicamente es en ese sentido, ¿no? Entonces nos ha permitido pues mantener, digamos, sí unas finanzas bien, o sea, no tenemos tampoco problemas de estar poniendo de nuestro bolsillo. Bueno, sí, en algunos casos sí hemos hecho un par de traducciones de algunos libros, bueno, hacemos también libros bilingües y particularmente hay 2 libros de los que sí hemos tenido que poner de la bolsa porque las traducciones profesionales son muy caras y en algunos casos, bueno, ha sido necesario. Y nos ha tocado poner del bolsillo, pero realmente pues la cartonera va cubriendo sus propios gastos y eso pues permite que sigamos siendo parte de estas editoriales independientes del país, del estado, del país y diría yo inclusive del mundo, porque finalmente pues el hecho de que estamos ligados, de que nos conectamos con otras cartoneras, con otras editoriales independientes, pues ha permitido que también pues tengamos contactos fuera de México. Y eso también es interesante, ¿no? Porque te permite también a veces intercambiar material, etcétera, ¿no? Tanto para de ellos, de nosotros para ellos, como de ellos para nosotros. Entonces eso es básicamente por lo que decimos, no hay fines de lucro, ¿no? O sea, no vivimos de esto, vivimos de nuestro trabajo, digamos, ahí sí, yo como bióloga, Dani como, bueno, como profesora en algún momento dado, como fotógrafo, como ahora hace cosas de grabado, y yo como bióloga trabajamos de esto, ¿no? Y bueno, los demás compañeros también van y también cada quien tiene sus ocupaciones, ¿no? En ese sentido. Claro, y creo que eso es muy, pues a mí se me hace algo muy solidario, ¿no? O sea, las cartoneras y todas las editoriales independientes, pues sabemos que también hay editoriales que son como muy grandes, ¿no? Y tienen otro tipo de dinámica. Entonces, seguir fomentando el ejercicio de lo colectivo, por ejemplo, me gusta mucho en su blog, en una de las cards que pusimos en JY, ahí tienen las páginas, podrán entrar también a su blog. Me gustó mucho lo que decían, ¿no? O sea, desde la casona Spencer, desde este lugar donde hay montañas, donde todavía cantan los pajaritos, donde todavía hay naturaleza, ¿no? Y el reconocimiento al trabajo de todas y todos, porque al final de cuentas es eso, un ejercicio de corresponsabilidad muy, muy necesario y pues empezar a vernos lo necesario que es la literatura para la reflexión, ¿no? También es uno de los grandes placeres que tenemos como humanidad, el poder leer, el poder ver otro tipo de análisis. Digo, la literatura no solamente son eh, historias, mucho tiene toda una metodología, ¿no? Para poder llegar a hacer un libro. Sí, sí, claro. Requiere todo un... Sí, claro, y bueno, y como le decía, nosotros finalmente estamos haciendo todo lo que se llama la cadena del libro, ¿no? Digo, excepto claro, Sí, la parte que tiene que ver con la escritura, porque para eso están los autores. Y además, sí, sí. otra cosa también que ahorita me viene a la cabeza es
justamente que incluso algunos de los que han sido nuestros colaboradores, ha habido como esa doble cosa, ¿no? Algunos de los autores se convirtieron en colaboradores, por ejemplo, para pintar portadas, para estar ahí, para ser parte de este colectivo, amigos, etcétera, ¿no? Y también algunos de los que llegaron haciendo, pintando, ahora, también han publicado con nosotros, ¿no? Entonces eso es así como también esa doble colaboración, ¿no? El animarse. Hay quienes, tenemos algún autor por ahí que en su momento nunca, a pesar de que tiene años escribiendo, nunca había publicado realmente en un libro en papel. Se dedicó un tiempo, bueno, ya mucho más recientemente, a publicar solo en internet. Y dijo, bueno, pues sí, me gustaría publicar con ustedes, ¿no? Y a este autor le hemos publicado 4 libros ya, ¿no? Entonces también, a veces nos ven así con nosotros como, ¿cómo? ¿Es tu favorito porque de 4? No, porque escribe mucho y ha presentado varios proyectos, ¿no? Entonces, Ujú, sí, o sea, además es interesante porque también con los autores formas un vínculo que creo que no es tan fácil tenerlo con las grandes editoriales. Digo, ayer escuchaba ujú, la presentación de una amiga de añísimos que publica un libro, ella es una amiga teatrera que publica un libro para niños en una editorial muy grande, ahí sí no voy a mencionar cuál es, una editorial muy grande en México, y ella, por ejemplo, decía, bueno, sí, mi editora, nos trabajamos muy bien, empezamos a trabajar el libro, y luego llegó la ilustradora, y ella me propuso a la ilustradora, y entonces la ilustradora, me propuso las imágenes, están muy bonitas, y me gustó, y para el siguiente libro voy a trabajar con ella. Y yo pensaba, bueno, sí, en ese sentido sí tienen un cierto vínculo, igual en hasta cierto punto comercial, porque tiene un contrato de trabajo con ellos, pero porque ya está, tiene comprometidos 2 libros más al respecto, alrededor de ese ujú, tema. Pero yo decía, pero qué chistoso, ¿no? Eh, la, la, es la editorial la que dice, te propongo a esta ilustradora. Por fortuna, pues casaron muy bien las cosas y el libro al parecer es muy bonito, no he visto gran cosa de él, ¿no? Porque ujú, estamos en internet. Pero yo pensaba, bueno, por ejemplo, en la cartonera de pronto llegan las propuestas y llega la propuesta del autor ilustrado por él mismo o ilustrado por alguien más y entonces es, órale, o a veces alguien dice, yo quiero ilustrar algo, ¿no? Entonces, mantienes toda esa cadena y además todo el mundo conoce a todos. Seguramente en algún momento dado, y lo he visto también con otras editoriales grandotas, alguien propone la portada y a veces es el editor que impone la portada, ¿no? Por decirlo. Bueno, nosotros la ujú, imponemos en el sentido de que nuestros colaboradores pintan lo que a ellos les nace, en el momento, de acuerdo o no al tema del libro, porque a veces no tiene nada que ver, pero esta portada es para ese libro aunque no tenga que ver. Pero es como, pero al final de cuentas es una relación interesante porque realmente el autor ve las portadas y dice, órale, sí, sí, qué padre, ¿no? Porque también además se forma muchas veces también el vínculo, aunque sea momentáneo, entre el autor y los colaboradores, porque algo que nos gusta es que de pronto los autores puedan ir por lo menos un día a convivir con los compañeros, a platicar, a veces a pintar. Hace unas semanas estuvo, de hecho por ahí andaba, creo que también se había unido hace rato, no sé si ya se desconectó con los relajos que hubo, Isabel de la Granja, ujú. que fue, es el libro más reciente que tenemos, y vino a Cuernavaca, estuvo con nosotros ahí, su pareja pintando, y la verdad ese día todo el mundo estaba súper feliz. Hicimos una producción que nos quedamos, una edición que íbamos a hacer de 120, la convertimos en 140 porque se produjeron portadas todas así, y además todas las portadas que hacemos, aunque sean súper sencillas, tienen que estar en el libro. Entonces se convirtió en, vamos a ponerlas todas en el libro y fue una edición que creció, ¿no? Entonces, realmente es a convivir y el que veas al autor, el que sepas algo de él, el que tengas la oportunidad de leerlo cuando estás pintando, todo hace que realmente esa cadena de libros se vuelva algo donde, si bien, por ejemplo, a mí me toca la parte formal bueno, nos toca la parte formal de aceptar la obra, decir, sí, sí, es lo que queremos publicar aquí, etcétera, nos gusta, o inclusive a veces hemos tenido que decir, no, pues no es un libro que nos interese publicar inclusive, pero cuando nos interesa publicar, te lo apropias en cierto sentido, lo apropias, pero también se lo das a los compañeros, y entonces eso permite que pues vayan diciendo, órale, sí, o vamos a ilustrar, a veces lo critican también al libro, ¿no? Porque no siempre les gusta a todos, ay, no, es muy oscuro, es tal cosa, o le falta, no sé, me pareció muy compleja la lectura, o sí, me gustó, sí, a mí sí me gustó todo, ¿no?
ese apropiarse en toda esa cadenita de libro, pues se vuelve algo bien diferente, ¿no? A una gran editorial que es muy fría, ¿no? A pesar de que hay de contacto a lo mejor de editora, autor, pero no conoces a todos. Y aquí creo que lo interesante es todo, ¿no? Conoces al autor, conoces al que hizo las portadas, conoces al que lo va a encuadernar, porque somos nosotros mismos, conoces al que lo va a llevar a la librería, este, así, ¿no? Entonces eso es también algo que hace que los libros sean, creo yo, mucho más cálidos que un libro común de una editorial, ¿no? Así, digo, no es que no haya libros muy bonitos, por supuesto que los hay, me encanta, yo tengo mi casa llena de libros, ¿no? pero estos libros a mí me parecen así como muy cálidos, o sea, yo así como que, ay, los quiero mucho. Es lo que te iba a comentar. Y de hecho viene muy a pertinencia, nos hicieron aquí un comentario. Dice, generar redes como lo hacen, apoya a generar comunidad, que se ha mermado mucho en esta pandemia, donde nos piden distancia social, pero nos aislamos de las otras personas. Si nos pudieras enseñar la portada de ese libro que tienes a la mano, bueno, aquí tengo dos, para que vean un poquito las sí, personas. ay, sí, digo, además, Ajá. o sea, nuestros libros no llevan nombre a la portada, ¿no? Entonces tienen que abrirlo. Entonces dice Dani, es un libro interactivo porque tienes que abrirlo para saber qué es. Digo, aquí no hay una Que super claro. representación. A veces se utilizan sellos, a veces, por ejemplo, Ajá. depende, ¿no? El estilo. A veces es, lo hice yo un Wow. poco copiando de una fotografía, porque tiene que ver con París, con el metro, una fotografía del metro de París, y así, ¿no? Entonces, aquí no hay uno de visto, pero bueno, aquí hay unos de caritas. Entonces, depende también a veces los estilos de la gente son diferentes. Entonces, sí, todos, estos son varios, o sea, ahorita los cogí un poco al azar, pero son pues de diferentes títulos y cada uno, digo, a veces puede ser que los estilos de la gente se parecen, ¿no? Que, bueno, tiene cada quien ya su estilo también para ilustrar portadas y a veces es un pequeño detalle el que te hace saber que que esa portada es para tal libro y a veces decimos, no importa, o sea, el chiste es que te lanzaste a hacer la portada, que te gustó, digo, hay gente que es muy dedicada y hace las cosas y dices, wow, ¿no? Y a veces dices, ¿qué es eso? Y ahí hacemos relajo, ¿no? Por ejemplo, el primero que sí lo hicieron básicamente para hacer, seguramente fue a partir de una mancha que se hizo para acabarnos la pintura de una sesión, porque luego se quedan la pintura un poco ahí en las bandejitas que usamos, y así como que acábense la pintura, no hay que desperdiciar, ¿no? Entonces se hacen los fondos que llamamos, y luego alguien le hace nada más un pequeño detalle, ¿no? Esta manera de ventanita. Y ya eso se convierte en una portada. Y a veces digo, a veces hay cosas que son súper detalladas, ¿no? Hay gente que hace 10 portadas en un momento y hay quien se hace una en toda la sesión, ¿no? En todas las 3 horas que estamos ahí. Pero bueno, pero al final es eso, ¿no? Decía yo, es bien importante porque esa convivencia, ese relacionarnos. Y cierto, la pandemia, como decía, de pronto fue medio complicado, ¿no? Nos comunicábamos, mandábamos mensajitos, hasta que dijimos, nos tenemos que ver, aunque sea por internet, pero nos tenemos que ver, porque es como ciertamente esa necesidad de comunicación, de estar juntos, ¿no? Y pues ahora nos vemos, ya por fortuna casi todos se vacunaron, faltan los más jóvenes, pero pero pues ya nos vemos un poquito con mayor confianza, todavía cuidándonos, y a veces regañando a uno que otro que llega por ahí descuidado sin tapabocas y todo, pero pero sí, ya un poco la confianza y digo, y con precauciones, pero ya nos comenzamos a ver, ¿no? Para estar físicamente cercanos. Claro. Se me hace muy interesante eso, Nayeli. ¿Qué te parece? A mí me encanta y creo que nos podríamos seguir toda la noche platicando, porque sin duda pues son 13 años y me imagino que muchísimas experiencias de Sí, sí. muchísimas cosas, se pongo retos, pero ¿qué te parece si damos espacio para las personas que están? Si alguien nos quiere compartir algún comentario o alguna duda que tengan para Nayeli. Sí, sí, porque yo no tengo Bien, más. Yo solamente me veo. sí, sí. Sí, te digo, nos podríamos seguir toda la noche y lo sabemos. Nos dicen por aquí qué gran labor realizan, muchas felicidades.
Gracias. Em, y pues seguimos aquí esperando, les platicamos un poco. Nayeli y yo nos conocemos de otro grupo, otro colectivo, Sí, que, que estamos ahí en el área de difusión a partir de la pandemia. Y exactamente. pues ahí hemos compartido espacio y sabemos que si nos seguimos platicando, Sí, se nos- porque podríamos comenzar a platicar de todas las medidas que hay que tomar, por la pandemia, de las vacunas, de todo también, pero no, sí, hoy fue así como que hay que platicar otra vertiente. Y también creo que sí, y bueno, yo también cuando me preguntaste, Eva, también yo lo pensé y dije, bueno, podría seguir hablando de lo que he estado hablando también todo, pues todo este año, ¿no? Que nos ha tocado de alguna manera toda la cosa de difusión, pero me quedé pensando que realmente tenía ganas, aunque también lo he hecho, también en este año ha habido la oportunidad de, pues, de estas cuestiones en las redes, de platicar de las editoriales. De hecho, nos reunimos con un grupo de editoriales cada semana, un grupo donde sobre todo brasileños, peruanos, ecuatorianos, también alguien de Estados Unidos y yo, bueno, y otras personas de pronto que vienen y entran de varios países donde hay cartoneras, editoriales cartoneras, nos reunimos, platicamos de lo que está pasando, de nuevos proyectos, etcétera. Eso es como un grupo cerrado, ¿no? Pero también nos ha tocado platicar gracias digamos que la pandemia lo que ha tenido como positivo es justamente el hecho de que pues puedes hacer vínculos a la distancia. O sea, nos separó un tanto cuanto ujú, en la cercanía, ¿no? La parte física, ¿no? Nos tuvimos que aislar de los que tenemos al lado, pero nos acercó también a los lejanos. Entonces ha sido bien interesante y bien, pues bien refrescante también, ¿no? Porque ves otras formas de trabajar, por ejemplo, hay unos chicos que están de Costa Rica ahora, que también una editorial vienen a México, más bien están en México, es muy probable que hagan una lectura de poesía aquí en la próxima semana. Digo, también vamos a tener que buscar el espacio abierto y todo para poder hacerlo, ¿no? Bueno, la ventaja de la casona, por ejemplo, es que es muy grande, entonces tiene espacios abiertos, es aire libre a pesar de que está en el centro de la ciudad. Entonces, nos preguntaba Juan, ¿qué, qué es lo que pasa después de crear una portada en donde dejas el corazón y el alma? pues que esa portada, esa portada que está ahora en un libro, pues va a tener muchos caminos, ¿no? Muchos caminos que son sobre todo las manos de un lector. Y eso creo que es lo más interesante. Es decir, yo creo que la portada que tú hiciste, la portada en la que pusiste un pedacito de ti, lo que tenías en ese momento, lo que sentiste, lo que imaginaste o hasta lo que copiaste, y que transformaste en esta pequeña pintura, pues se convierte en sí se reconvierte en ese libro cálido, en ese libro que, como decía, lo transformas, lo sientes de una manera diferente. Eso es Ujú, básicamente, ¿no? Esa portada no es una portada cualquiera, una portada que se repite y vas a ver 100.000 libros iguales, ¿no? Vas a ver una portada que tiene su propia personalidad. Y es eso, ¿no? Va a transitar a otros espacios y a lo mejor va a llegar a manos de alguien que va a querer coleccionar, porque hay gente que colecciona libros cartoneros en términos generales, pero también va a llegar a lectores de lo más diversos, ¿no? Niños grandes, o sea, algunos niños que se han fascinado por un libro, y a veces no es solamente la portada, es todo, ¿no? Y a veces sí es la portada, valga decirlo, ¿no? Es a la gente le atrae la portada, pero se transforma en eso, en otra cosa. De hecho, nosotros hablamos mucho de que también es una cosa que no les conté y nada más les cuento rápidamente. También a veces hacemos y cuando digo talleres, bueno, es diferente a los talleres de creación que tenemos los sábados, y me refiero, por ejemplo, tenemos mucha convivencia con un centro cultural que se llama Yanqui Atilisli, que está en Sosocotla. Y bueno, este año no hubo, en parte por la pandemia, en parte también porque está en un proceso ahí de asamblea comunitaria, que por cierto era hoy en la tarde. Entonces, su proceso de elección de las autoridades comunitarias, porque es un municipio indígena ahora, Sosocotla. Pero todos los años vamos con ellos, desde hace, ya no me acuerdo cuántos años, como 10 años, vamos a la Feria del Libro de Lengua Materna y trabajamos en la plaza haciendo libros desde hace 8 años, particularmente un libro en náhuatl y español que había resultado una convocatoria.
Y es muy bonito porque la gente, el chiste de ese es que nosotros llevamos el material impreso, llevamos o juntamos ahí cartón, la gente que llega pues hace su portada, arma el libro de una manera sencilla y se lo lleva ese mismo día y es para él, ¿no? Entonces, en Sosocotla y en la plaza llegan muchos niños. Entonces ya tenemos así como nuestros amigos, niños que nos han visto cada año y que cada año los vemos y que, ya llegaron, vamos, ¿no? Y entonces es una cosa muy interesante porque pues se convierte en una manera diferente de hacer libros y una cosa que decimos mucho es desacralizas al libro. O sea, ese libro ya no es ese objeto sagrado que tienes en una librería que no todo el mundo tiene acceso, sino es algo que tú puedes hacer. Y creo que también esa es la otra parte importante, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de comunidad. Que en esta actividad nos insertamos en una comunidad, pero al mismo tiempo pues hemos formado parte de, por lo menos de alguno de esos colectivos y nos han incorporado de alguna manera, pero lo que yo creo que también es importante es que muchos de esos niños, sobre todo, tienen esa idea de que el libro es algo que también yo puedo hacer, es algo que no está lejano, está cercano. Y es encantador porque te dicen, yo hice mi libro y fíjate, el año pasado, porque ellos también doblan las páginas y las cosen y todo, me quedó al revés el libro. Puse algunas páginas al revés y yo, lo vamos a arreglar. No, pero así está bien, así me gusta, ¿no? Y ya no me le doy la vuelta para leerlo. Y entonces llegan los niños, te dicen, yo hice mi libro, sí, estuve el año pasado. A veces no los reconoces porque de un año al otro crecen, ¿no? Y aunque vemos más o menos frecuentemente por otro proyecto de la comunidad, pues no ves siempre a los niños porque están en la escuela, ¿no? Pero cuando lo vemos a veces dices, ay, sí, es cierto, ya creció, el año pasado estaba más chiquito, ¿no? Entonces también es eso. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Las portadas que se hacen como en el seno del taller en la casona, pues son para esos libros para esos libros que muchas veces van a llegar a librerías y todo, al lector de mano en mano, a los autores, a los colaboradores, y estos otros que hacemos con la comunidad, que también, bueno, que también los hacemos para divulgar, entonces también los llevamos a librerías, a ferias, etcétera, pero que tienen esa otra cosa que a veces, aunque nosotros no nos quedamos con esas portadas, que es ese asunto, ¿no? De la apropiación del libro, de la apropiación de ese poder creador que tenemos todos. Y en Sosocotla, aunque no lo han hecho constantemente porque tienen un montón de actividades, pero ahí en Yanguicamatirisley comenzaron a hacer libros también, ¿no? Entonces nos encanta porque es un proyecto además que se multiplica. Entonces, puedes hacer una portada, puedes hacer muchas, a lo mejor allá las van a hacer de manera diferente, pero también creo que sí, el hacer portadas nos ha reunido, nos ha hecho ser colectivo, comunidad, el ser editorial, pero también el hecho de poder transmitir lo que le hemos ido aprendiendo, que otra gente se lo apropie y que lo haga de manera diferente, también eso es así como que, vaya, estoy poniendo un granito de arena para que la gente también vea los libros de manera diferente, ¿no? Y la verdad es bien hermoso porque justamente las cartoneras se multiplicaron en el mundo a partir de la primera que fue en Argentina, gracias a esa posibilidad, esas infinitas posibilidades, aunque todos los libros sean parecidos, bueno, no todos los encuadernan como nosotros, pero aunque todos los libros se parezcan, bueno, sus portadas van a ser diferentes, eso sí, pero me refiero en la estructura, el hecho de que cada quien le pone su corazón, su espacio, cada editorial en su espacio hace las cosas de manera diferente, con gente diferente, con personas diferentes, bueno, personas, gente, pero con personalidades diferentes, hace que todas justamente tengan su identidad, pero también eso, ¿no? Que se vuelve una posibilidad de multiplicación. Entonces, la literatura va, la literatura viene en el sentido de que pues nos comunicamos y como decía yo, nos colaboramos muchas veces entre nosotros, hay vasos comunicantes y pues llegamos a muchos lados, ¿no? Cada quien publican en portugués, publican en español, publican en inglés, publican en portugués, también en Portugal ahora, hay una en Finlandia, que no sé mucho de ella, pero bueno, hay una en Finlandia, etcétera. Y aunque no siempre nos conocemos, pero nos comunicamos. Y luego con estas que han surgido a partir de otras más, pues yo creo que también es pues es eso, ¿no? Dar la posibilidad al libro, dar la posibilidad de creación, de imaginación y de aprendizaje, por supuesto. Claro, eso me encanta, esta oportunidad de aprender, de conectarnos, decirte que
de manera como en el imaginario social, se piensa que el libro, justo lo que decías, ¿no? Es el libro y por acá, hasta arriba, y hasta en una repista, ¿no? Arriba, y los grandes autores, ¿no? Entonces, justamente se pierde este ejercicio eh, de sentir en contacto, o sea, de sentir al libro como parte de ti, ¿no? O sea, como me encantan estos talleres que las niñas y los niños puedan hacer sus propias Sí, portadas, que los puedan armar, o sea, se me hace muy, muy, muy importante sí. y me encanta un comentario que pusieron aquí, pusieron un corazoncito y dice libros cartoneros Love, está muy bonito, nos encanta. Sí, la verdad, y la verdad, es otra faceta, ¿no? Y ciertamente cuando ves digo, nos encanta estar con los compañeros y siempre es así como toda esa parte que haya, pero es cierto, ¿no? Cuando piensas, y ahorita a lo mejor como que no lo había pensado mucho, ¿no? Porque justamente el hecho de la pandemia nos ha hecho que, aunque fuimos a Socotla hace unos meses a hacer algunas otras entrevistas para el proyecto que estamos armando y todo, pues no vimos a los niños porque estaban en sus casas, y nada, vimos a quienes se tenían que ver, ¿no? Por las cuestiones de las distancias. Pero ciertamente ahorita me vino a la cabeza esas imágenes de los niños corriendo en la plaza, de pronto, inclusive niños que todavía no son lectores, porque tienen 4 años, que de pronto los ves como, ¿vas a hacer tu libro seguro? Sí, 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 yo lo voy a hacer, perfecto, ¿no? Y a veces tienes que ayudarles, pero hay desde los super hábiles a los 4 años que ya están cosiendo, los que a los 11 años todavía no saben coser, pero que el otro les ayuda. Pero eso de pronto los niños ahí corriendo con su libro en la mano a enseñárselo a la mamá que está vendiendo en la plaza, en el mercado de ahí de Sosocotla, la verdad es que sí es algo que emociona, ¿no? Porque dices, uy, qué padre que puedan hacer. Y lo interesante es que sí ha habido niños que me han dicho, yo también voy a hacer mi libro, no sé cuánto. Yo, sí, hazlo, o sea, tú no, hazlo, o sea, que por supuesto, ya viste cómo se hace, ya viste que es fácil, ¿no? Hazlo. Y sí, me dijo, sí, yo ya hice un cuaderno ya hice un cuaderno, ya voy a escribir, y yo, perfecto, o sea, porque a veces como que se quedan pensando, tengo que pedir permiso, pues no, no hay que pedir ningún permiso, tú hazlo, o sea, las cartoneras son también para que la gente se las apropie y va a construirlas de manera diferente y a lo mejor no van a trabajar como trabajamos nosotros y van a tener otra dinámica y todo, ¿no? Hay quien va a hacer un libro al año, hay quien va a hacer un libro y nunca más en su vida va a hacer un libro, pero al final el hecho de poder hacer, de poder tener esa cuestión de construir algo con tus propias manos, independientemente en algunos casos del contenido, porque sí, nosotros sí, te diré, también somos como muy estrictos en la parte literaria y todo esto, ¿no? Pero no importa, a veces dices, o sea, no importa que lo uses bueno, para apuntar tus recetas de cocina, está bien, o tus notas de compra, el hecho de que hayas tenido reunir esas hojas, de si voy a hacer algo, voy a construir algo, no de la nada, ¿no? Sino de un producto de desecho como es el cartón, porque bueno, son cartones que se reciclan, pero tener esto creo que es bien importante. Y si alguien justamente ahora dice, pues los libros no son tan ajenos a lo que yo puedo hacer, ¿no? A lo que yo puedo tener. Y si construyes tu biblioteca con libros cartoneros, los hayas hecho, los hayas comprado, los hayas, pues también qué bien, ¿no? O sea, creo que eso es muy hermoso, ¿no? Y particularmente esos libros que están en agua de español, pues también son parte como de este propósito que tiene el Centro Cultural en Sosocotla, de fomentar y de apreciar la lengua materna. Y eso, pues, nosotros, digamos, nosotros lo único que somos los editores, ¿no? Editamos el material que llega, pero pues te das cuenta que al final es súper importante también esa labor que hace Yanki Kamatilistli y a la que nosotros contribuimos ahí con nuestro granito de arena, ¿no? Que es una labor, digamos, una vez al año, pero que al final de cuentas también se sigue difundiendo pues a lo largo del año en los libros que hacemos adicionales a los que se construyen o se encuadran allá en Sosocotla, que además van para la gente que hizo el libro, o sea, no es quien hace su libro se lo lleva, ¿no? De manera gratuita y entonces no sé, me gusta, porque eso de que, sí, ahorita me vienen a la mente los niños, ¿no? Así las caras de los niños, Emiliano, me acuerdo,
de toda esa seriedad que ponen, ese divertimento, pero al mismo tiempo seriedad que ponen al estar cosiendo, al estar pegando y estar preocupados porque queden los libros derechos y todo. Bueno, hay también quienes no les importa, ¿no? Hacen todo, ya estamos aquí, ¿no? Pero se divierten, y Ah, eso creo que también es lo importante. Y tienen un libro. Sí, exacto. Y llegue el acceso al conocimiento, ¿no? A la literatura, que también se da gracias a los libros cartoneros. Creo que eso es fundamental. A veces hay libros que aunque nosotros pensamos que son muy económicos, hay familias que pues no los pueden sí, comprar, ¿no? Entonces también este ejercicio de llevarles los talleres, que sean libros gratuitos, pues les permite leer, les permite sentirse parte de los libros y también romper el paradigma, como comentabas, ¿no? De que lo que te han dicho varias niñas y niños, ¿no? Yo también voy a escribir mi libro. sí, 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 eso es así como que dices, claro, hazlo. Sí, Sí. sí, Y que lo y es lleven a bien la, necesario. sí, no, dice alguien que no deben ser inalcanzables para las infancias. Pues no deben ser inalcanzables, ¿no? Porque finalmente es parte de, pues es algo lo que nos ayuda a ir construyendo pensamientos, sentimientos, inclusive aunque se oiga extraño, ¿no? Y te permite también, pues, digo yo, echar a rodar la imaginación y construir otros mundos. Y creo que cuando te puedes construir esos otros mundos, pues empiezas a crecer. Y también algo interesante, particularmente con esto, también te da mucha identidad. O sea, también en algún momento dado, por ejemplo, se publicó un libro que tenía que ver con un maestro de la comunidad. Y fue cuando particularmente de esas cosas que no te das cuenta, ¿no? Cuando comenzaron a decir, este libro, es que este era maestro de mi papá, o es el tío de no sé quién, ¿no? Y tú dices, o sea, esa es la parte que dices, o sea, ya se lo apropiaron. Eso es también, ya dices, he dado otro paso, ¿no? O sea, yo me siento como que di otro paso. Digo, no es que lo tenga que decírselos a ellos, pero así como dices, órale, es donde cuando piensas, wow, sí, también a veces es necesario para que la gente vea los libros de manera diferente, es que se los apropie de alguna manera. Y creo que la ventaja de los libros cartoneros es esa apropiación, la apropiación de que yo lo hice, yo lo armé, aunque yo no lo escribí, pero yo lo armé, y en la apropiación de que algo te llama. Y en ese caso a veces aquí en este caso el idioma, ¿no? El náhuatl que lo identifican y dicen, yo voy porque mi escuela es una escuela bilingüe, tal cosa, ¿no? Entonces también hay identificación, ¿no? Entonces creo que eso es así como también la otra parte del proyecto, ¿no? Y sí, sí, sí. Sí, Me encanta. sí, cuando platiqué contigo, bueno, cuando me platicaste de la invitación, sí, yo había pensado como justamente lo que hemos estado haciendo y cómo aquí en Cuernavaca, ¿no? Con los compañeros, pero ahorita que salió eso sí dije, pues cierto, ¿no? Tenemos a la gente, a estos niños que están ahí, que también son parte del proyecto, aunque no sean autores, pero son parte porque pues participan y están y bueno, y ya tienen sus libros cartoneros. Y yo espero que en Sosocotla, ahora que ya arreglen toda la cuestión de su consejo municipal y todo esto, las autoridades municipales pues se sigan animando a hacer libros cartoneros, porque pues, finalmente también hay proyectos interesantes que pueden ser volcados ahí, y mucho de la cuestión justamente de la memoria de las comunidades, pues puede ser plasmada en principio en un libro cartonero, porque es algo Claro, más fácil de tener a la mano, ¿no? Pues de crear desde la propia comunidad, y creo que también eso es importante y diferente a los libros convencionales. claro. Pues muchísimas gracias, Nayeli. Gracias por acompañarnos, por seguir aquí, que tuvimos algunas Ay, sí. dificultades técnicas, pero aquí seguimos. También les agradecimos mucho a las personas que se volvieron a conectar. Eh, y pues bueno, va a quedar esto ya grabado en la serie que tenemos aquí en Instagram. Entonces van a poder ver la primera parte, la segunda parte y esta es la tercera parte. ¿Vale? Les agradecemos mucho. Esperamos que tengan una gran noche. Si quieres hacer algún comentario de cierre, Nayeli, Pues no, adelante. que en realidad, como siempre, agradecer a los colaboradores de la cartonera, porque como siempre decimos, sin ellos no somos, ¿no? Si los colaboradores que están ahí
preguntándonos, viéndonos en los sábados en el taller, no seríamos, ¿no? Porque bueno, pues sí, podríamos trabajar Dani y yo, que somos los editores, pero realmente el corazón de la cartonera, el que mueve, los que mueven, todos son los colaboradores. Y eso siempre son, los queremos, los queremos. Pues, pues Muchas muchísimas gracias gracias, Eva, por la Nayeli. invitación. Sí, muchas gracias. Gracias Y por haber dadome también la oportunidad de medio aprenderle a esta cosa del Instagram en vivo que nunca lo había usado. Pero bueno, Sí, quedó muy bien. sí, Quedó gracias. muy rápido el aprendizaje. Gracias, Nayeli. Gracias. Sale. Nos vemos. Y pues bueno, al auditorio les agradecemos mucho estar aquí y nos vemos el siguiente sábado a las 4 de la tarde con la siguiente charla. Les estaremos compartiendo el cartelito entre el jueves y el viernes. Ya saben que son los días que compartimos el cartel. Estará muy interesante. Esta vez será por Facebook Live, ¿vale? Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos, Nayeli. Nos vemos. Abrazos. Abrazos.